Queridos hermanos, este Evangelio de este domingo 11 del tiempo ordinario nos plantea ante la realidad del pecado y la forma que tiene Jesucristo de hacerse presente, de revelarse, de descubrir su misericordia ante la realidad del pecado. Ese encuentro que ha tenido Jesús con esta mujer pecadora en casa de un fariseo es objeto de una reflexión de Jesús que bien podríamos hacerla todos nosotros. Dice Jesús: al que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. En realidad hay que decir que el mundo no se divide entre aquellos que tienen pecados muy graves y Dios les ha perdonado mucho, y otros que han sido más buenecitos, si me permitís la expresión, y a los que Dios les ha perdonado poco. No es cierto. Más bien, detrás de ese encuentro entre esa mujer prostituta, pecadora, y ese fariseo, Jesús le está diciendo: tú te crees que a ti te han perdonado poco. Tú te crees justo, no te sientes pecador. Tu mayor pecado es el no considerarte pecador, el no saberte necesitado de la misericordia de Dios. Te crees que estás autojustificado. No eres consciente de que tú, como esta mujer pecadora, eres mendigo de la gracia. Y sin embargo, esta mujer, pues porque el tipo de pecados que ha cometido han sido muy visibles, muy públicos, muy patentes, por lo menos esta mujer tiene conciencia de su condición pecadora. En eso te lleva ventaja a ti. Te lleva ventaja porque ella se sabe pecadora y tú te crees justo. Por eso esta mujer ama a Jesucristo cuando le dice: tus pecados son perdonados, porque para ella el que sus pecados sean perdonados es la mayor de las misericordias, porque sabe que el pecado de su vida es su principal enemigo. Pero sin embargo, ese fariseo que piensa que, no lo dirá quizás, porque sería excesivo decirlo, ¿no? Pero piensa que él no tiene grandes pecados, lógicamente no se siente amado cuando le dicen: tus pecados han sido perdonados. La clave, pues, de ser cristiano no está tanto en no ser pecador, que es absurdo, porque el que diga que no es pecador está diciendo que la redención de Cristo no es para él. El que diga yo no tengo pecado, yo ni mato ni robo, que ese suele ser uno de los dramas de nuestra cultura: yo ni mato ni robo, soy una buena persona, yo no hago daño a nadie. Claro, cuando alguien habla de esa manera, habría que decirle: bueno, entonces Jesucristo no entregó su vida por ti, tú no necesitabas redención, parece que tú estás por encima de lo que Jesucristo nos entregó a los demás. Y eso es un drama. El mayor de los pecados que puede cometer el hombre es el rechazar la redención de Cristo como si no fuese para él, como si él no fuese pecador y no la necesitase. Recuerdo hace pocos días haberle escuchado una expresión al Papa Francisco, de esas intuitivas que él nos está acostumbrando a recibir de él, ¿no? Que decía: Dios no se cansa nunca de perdonar, pero nosotros a veces nos cansamos de pedirle perdón. Y ese es un drama, porque es como quitarle importancia al pecado. Incluso en esta cultura nuestra tan antropocéntrica, que hace del hombre la medida de todas las cosas, existe una especie como de un optimismo antropológico ingenuo que viene a decir: bueno, eso del pecado es una concepción un tanto ya trasnochada, un tanto pasada, ¿no? Cosas de la Edad Media, que todo era pecado, todo era pecado. Hoy en día, más que de pecado, tenemos que hablar en otros términos, ¿no? En términos de humanizar.
tenemos que humanizar la sociedad, tenemos que humanizarnos, pero como que el término pecado ya rechina en una cultura como la nuestra que se siente muy autosuficiente. Y creo que tenemos que tomar distancias de esa mentalidad como de la peste, porque en el fondo es alejarnos de la redención de Cristo. La redención de Jesucristo, para poder ser acogida, necesita una conciencia viva de que somos pecadores. Y en ese sentido, dice Jesús, las prostitutas os precederán en el reino de los cielos, porque tienen conciencia de ser pecadores. Y lo peor que nos puede ocurrir es no serlo. Os cuento una anécdota que viví en la cárcel de Martutene el día de... Este año no, el año anterior, el día de la Epifanía de los Reyes Magos. Y estando celebrando la misa y predicando, habría un grupo de 100 o 110 presos, estaba a mi lado el capellán, yo veía que tenían una atención muy grande, que estaban acogiendo la palabra de Dios, se les notaba. Y llegado un momento se me ocurrió decirles, bueno, estaréis pensando vosotros qué vais a ofrecerle a Dios, oro, incienso, mirra, no tenéis nada para ofrecerle, estáis aquí presos, ¿qué podéis ofrecerle a Dios? Y se me ocurrió decirles, ¿por qué no le ofrecéis a Dios vuestros pecados? ¿Por qué no os confesáis? ¿Por qué no le decís al capellán, le pedís una cita para que pase por la celda de cada uno y con cada uno esté un cuarto de hora haciendo una confesión profunda de vuestra vida? Yo les decía eso pensando que estaba proponiendo algo muy atrevido. Y para mi sorpresa, el capellán me interrumpió y me dijo, don José Ignacio, ya lo estamos haciendo durante estas Navidades. Y les preguntó a los presos, ¿quiénes son los que faltan por confesarse? Y allí habría 8, 9 o 10 que levantaron la mano y todos los demás ya se habían confesado. Yo me quedé impresionado y es una anécdota que la estoy contando a los sacerdotes cuando me encuentro con ellos, para que caigamos en cuenta que esas supuestas dificultades que tenemos hoy en día de ponernos de rodillas y de confesar nuestros pecados son propias de mentes secularizadas de quienes se sienten justos. Y los pecadores nos precederán en el reino de los cielos, aquellos que se sepan pecadores y que sean conscientes de que vivimos de la misericordia de Dios, esos nos precederán en el reino de los cielos. Seamos prontos para pedir perdón, seamos prontos para pedir misericordia, seamos prontos para recibir el sacramento del perdón, de la reconciliación, que es una de las claves muy indicadora de si vamos por el buen camino, nuestra cercanía al sacramento de la penitencia. Y recordad esa expresión del Papa Francisco, Dios no se cansa nunca de perdonar, pero a veces nosotros nos cansamos de pedirle perdón. Y entonces estamos incapacitados para pedir su perdón, para recibir su perdón, porque para poder acoger el perdón hay que tener hambre y sed de él, hay que estar abierto a acogerlo, hay que tener la contrición propia de quien se sabe pecador. Porque quien a mucho se le perdona, mucho ama. Pero al que cree que se le perdona poco, ese amará poco.